Asociado bosquense, buenas noches. Mi nombre es Renzo Gotelli y muchos me conocen por estar postulando en calidad de o candidato para presidente de una lista de cara a las elecciones a realizarse el 22 y 23 de noviembre del presente año. Sin embargo, este video no se está realizando con la finalidad de hacer campaña o publicidad política. Este video lo hago como abogado y como socio del club para explicarles, y que se preparen porque va a ser un video un poco largo, un poco la historia de lo que viene pasando en el club a nivel judicial, ya que existen muchas preguntas, sobre todo que de forma reciente están circulando cartas notariales, han aparecido procesos judiciales, un amparo y uno de convocatoria a asamblea judicial, que han despertado las dudas y el temor de los asociados de que no se vaya a realizar una vez más las elecciones del presente año en las cuales yo estoy participando y otros tres candidatos. El doctor Matius, el doctor Farfán y el doctor Abel Gamarra. Entonces, un poco para explicarles la historia, tenemos que remontarnos al año 2015. En dicho tiempo, ¿no? Hace muchos años, hubo elecciones, tal vez las últimas elecciones democráticas y limpias que han existido en el club, donde postuló el señor Góngora y el señor Rodolfo García Otoya. No debemos olvidar que en estas elecciones el señor García Otoya prometió no reelección, cambio de estatuto y una serie de situaciones que pues, claramente no se han cumplido, ¿no? Sobre todo lo que es reelección y cambio de estatuto. Porque luego de ello no hubo una, sino hubo dos reelecciones, con la particularidad que fueron ejecutadas con lista única. Es decir, la Junta Electoral tachaba por diversas razones, entre ellas por temas vinculados a firmas u otras, y al final, curiosamente, el señor García Otoya competía solo y ganaba las elecciones. Bueno, eso fue por dos periodos, estamos hablando ahí de 6 años de mandato. Luego de ello, hubo el intento, ya no de postular un cuarto mandato, sino hubo el intento de realizar elecciones más o menos ya en el año 21, si no me equivoco. Y este proceso electoral se cae porque la Junta Electoral presenta pues unas renuncias, una serie de renuncias, ¿no? Habiéndose caído el proceso y habiéndose vencido el plazo, pues la administración presidida por el señor García Otoya básicamente se mantuvo utilizando, y no debemos olvidar, inclusive solicitando a los asociados que se haga depósitos en efectivo, yapes y demás, porque empezaron los problemas en la gestión de las cuentas porque había precluido el mandato. Correcto. Bien, como consecuencia de ello luego hubo una serie de problemas y se armó un proceso judicial, un proceso electoral, perdón, en el cual y en el intermedio hubo un amparo de un señor Ballero, que determinó que debía realizarse un proceso, pues, un proceso judicial. Un proceso judicial entre idas y venidas y con la administración temblando, digamos, por el tema de las cuentas bancarias, y este proceso judicial se realizó o se iba a realizar en todo caso para el año 23. El mandato judicial ordenaba de que se convoque una asamblea, ¿no? Se establezcan pues las reglas nuevamente, en teoría, y el proceso continúe. El club emite un comunicado diciendo que va a ser respetuoso de las normas y luego emite otro comunicado, ¿no? Señalando de que la Junta Electoral nunca se disolvió porque este mandato tenía que ver pues con una Junta Electoral que ya existía. Entonces, estas renuncias de hace algún tiempo se deshicieron, hubo desistimientos de renuncias, una especie de interpretación auténtica, y revivieron a un zombie, ¿no? Para llevar a cabo un proceso electoral distinto en un año distinto. ¿Okay? Esto tiene que ver con un proceso que vamos a explicar que también tiene que ver con la carta notarial reciente que se enviaba. Entonces, entendiendo esto, lo que ocurrió a continuación fue que hubo elecciones con la misma Junta Electoral que se había disuelto hace algún tiempo, y en esas elecciones, voy a decir qué casualidad, el candidato López Zanelli, ¿no? Ha llegado también a la administración anterior, ganó como lista única, porque la lista opositora, que si no me falla la memoria, era de Verónica García, fue tachada por la Junta Electoral. ¿Ok? Entonces, hasta ahí la historia creo que más o menos algunos la recuerdan. Y aquí empiezan un poco los problemas del club legales, los problemas de orden legal. Porque, ¿qué fue lo que ocurrió con posterioridad a esto?
Una vez que se tacha pues al señor, perdón, que gana las elecciones el señor López Anelli, muchos asociados, incluida mi persona, presentamos recursos, ¿verdad? Yo personalmente impugné en ese momento o intenté impugnar una grabación pues de las elecciones, porque a mi entender no eran válidas, no eran legales. Y ante registros públicos, varios abogados, incluida mi persona, metimos escritos solicitando que no se inscriba el mandato, porque no se había respetado la elección de una junta electoral para ese nuevo proceso, para ese nuevo año que era el año 23. Correcto. Y finalmente no se inscribió. En ese momento el club ingresa en acefalía. Correcto. Y habiendo ingresado en acefalía es cuando empieza este intento del expresidente García Otoya de volverse administrador judicial en un juzgado de Lurigancho, Chaclacayo. Bien. Pero bueno, en ese momento no se contaba o no esperaba a lo mejor el expresidente de que muchos asociados ingresaran al proceso como litisconsortes y pidieran también ser administradores judiciales. Y en medio de este desorden, digamos, de cantidad de partes, se le otorgó la administración judicial al señor Sánchez Moreno, que eso también ya lo sabemos. Una administración judicial, sin órganos de control, y bueno, no voy a hablar mucho del tema, únicamente decir que fue una administración judicial. En paralelo, el señor García Otoya inicia otro proceso, ¿no?, en el cual se le da una medida cautelar, se inscribe un consejo transitorio presidido por él para llevar a cabo las elecciones, más no interfiriendo en el mandato del administrador judicial. Bueno, resulta que entre toda esta confusión y toda esta situación, el señor García Otoya, también recordarán, ingresó a Bailetti a la fuerza, hizo una transmisión en vivo, se paseó por la playa, mirando las instalaciones, todo lo que supuestamente no había hecho en el administrador judicial. En suma, se consideraba el nuevo presidente en funciones con todas las facultades, lo cual no era cierto, porque básicamente su función se reducía a velar porque se produzcan las elecciones nuevamente. Bien. Entre idas y venidas, conflictos y demás, el administrador judicial suspendió al señor García Otoya. Y con miras a las elecciones del 24, se convocó una asamblea eleccionaria. En esta asamblea eleccionaria se nombró una junta electoral, ¿no? Y básicamente, ya cuando estábamos cerca de las elecciones finalmente del año 24, una vez más, las elecciones se cayeron, porque había otro reclamo, otro proceso judicial, en el cual el proceso se iba a caer porque efectivamente el señor García Otoya y nadie de su lista formó parte del proceso, estuvo en la asamblea, entonces esa elección fue inválida y no se dio. En el interín, cuando parecía de que algo iba a mejorar, apareció una medida judicial que inscribió un consejo transitorio, que es el que tenemos a la fecha. Está inscrito en registros públicos y tiene facultades para todo, como si fuera un consejo elegido democráticamente, pero judicial. Y bajo responsabilidad penal, civil y administrativa, deben abstenerse de realizar actos que causen perjuicio a la institución y deben sobre todo asegurar que haya elecciones en el año 25. Y es así que se convoca la asamblea de abril 25. ¿Cuál es la particularidad de esta asamblea? Que esta asamblea, a mi criterio, como abogado, es válida. Se hizo conforme a las atribuciones por un orden judicial y me parece que tiene todo el rigor legal correcto. Y bueno, el 28 de mayo se emite un reglamento de la Junta Electoral. La Junta Electoral es un ente autónomo por estatuto que se encarga de velar por los procesos electorales del club. Lo cierto es de que el proceso ha seguido con normalidad, pero en paralelo se han venido desarrollando procesos judiciales. Uno de ellos es este que compone la carta notarial del expresidente García Otoya, en la cual señala, correcto, de que este proceso es inválido y de que hay un orden judicial que señala de que él debe presidir una nueva asamblea y que todo aquel que continúe con esto pues va a tener responsabilidad. Vamos a ver si eso es cierto. Y ya estamos más o menos cerca de acabar el video y entrar aquí del asunto y el meollo. ¿Y por qué yo creo de que las elecciones tienen que realizarse? ¿Y por qué también pienso de que hay una alta probabilidad o hay un riesgo latente de que no se realicen si es que se dan determinados acontecimientos? ¿Y cuál es mi tesis de lo que se está buscando ocurra en caso funcione un plan que yo creo que es parte de un plan, ¿no?, para generar el caos y evidentemente pues acabar una vez más con una elección democrática en el club, que está judicializado por todos lados, como se han dado cuenta. Bien, el día 26 de agosto de este año,
el señor Eduardo García Robles, más conocido como Lalo Parker, brazo derecho, mano derecha del señor Rodolfo García, y eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Estaba a cargo de básicamente de fiscalizar y ver todos los comités. El señor García Robles presentó una demanda de amparo, señalando de que el artículo 24 y 34 del estatuto, que señalaba de que estaba impedido de postular cualquier candidato que tenga algún pleito judicial contra el club, era inconstitucional, afecta el derecho a la asociación, el derecho a la presunción de inocencia, y como consecuencia tiene que ser removido, ¿no? Ese proceso, suspendido hasta que se emite un nuevo reglamento. Esa es la pretensión. En mi conocimiento del derecho, yo sé de que eso no es necesariamente es una violación flagrante de derechos porque no se ha identificado a la persona afectada con esa presunta vulneración. Es decir, el señor García nunca postuló como candidato, ni tampoco ha identificado a nadie a quien se le haya vulnerado el derecho a postular como candidato. Es decir, se conoce esto en derecho como un reclamo de derecho en abstracto. No hay una vulneración e identificación clara de quién ha sido perjudicado. Sin embargo, la demanda está ahí. El tema es que los procesos de amparo tienen ahora ejecución o eficacia inmediata. Una sentencia a favor puede hacer de que efectivamente se suspendan las elecciones. Pero el criterio y la lógica jurídica me dice de que si todo va bien en este juzgado de La Molina, porque antes los procesos de García Otoya, todos los temas judiciales se veían en Lurín, ¿no? Investigando un poco quién era el juez de Lurín en ese momento. Luego en Chaclacayo, Lurigancho, y ahora están dos procesos, una nulidad jurídico de una señora Mazuelos y este proceso de amparo del señor García Robles. Entonces, para ir cerrando un poco la idea, ¿cuáles son los riesgos de que este amparo se declare fundado? Si este amparo se declara fundado y no hay elecciones, pues ya no hay tiempo para convocar elecciones, el Consejo Transitorio vence su mandato a fin de año y el club básicamente va a quedar en estado de acefalía. No se va a pagar las planillas de los trabajadores, no se va a pagar ni la luz ni el agua, no se va a pagar el mantenimiento, no se va a pagar la deuda con Abaco, que es millonaria, no se va a pagar la deuda con bancos, no se le va a pagar los sindicatos, no se le va a pagar a nadie. Y además, es posible que hasta ni siquiera atienda el club porque no va a tener cómo pagar las cuentas mínimas. ¿De acuerdo? Y en ese caos, hay personas que lo disfrutan ciertamente y podría apostar, porque no puedo asegurar, de que hay ciertos personajes que ustedes se imaginan quién van a solicitar una administración judicial. Y bueno, una vez si este escenario infausto, infame, se genera o se realiza, esperemos que no, entonces pues el club lamentablemente va a pasar a una etapa tal vez a la más oscura, si es que ya no hemos tenido etapas oscuras de acá en adelante. Por otro lado hay otra ala, que es este proceso judicial que llegó en la carta notarial del año 23, ¿no? Que tiene un expediente número 23, ¿no? De Lurín y que está confirmando la sala de vista y que llegó la carta notarial de la Junta Electoral del señor García diciendo que se suspenda, ¿no? Que se suspenda el proceso. Pues bien, ¿qué hay de cierto en que se debe suspender? Ese proceso de convocatoria judicial de elecciones hace referencia al proceso fenecido por error, ¿ok? de la administración de dicho tiempo, porque, bueno, básicamente pues revivieron un consejo fenecido, pero el juez le dio una interpretación como que es correcto. Y tiene que ver con un proceso del año 23, el proceso del señor López Anelli, que tuvo que renunciar, aunque en realidad nunca fue presidente porque jamás inscribió el cargo. Entonces, para que se entienda la idea, ese proceso es inejecutable, esa sentencia es inejecutable, porque hace referencia a un proceso fenecido. El proceso del año 25 es un proceso nuevo. Y el día de hoy el club ha interpuesto recurso de casación. Eso supone que todos los efectos de esa sentencia están suspendidos hasta que se conceda o rechace el recurso de casación y falta un mes para las elecciones. Salvo que el Poder Judicial sea extrañamente célere, lo más probable es que eso no llegue a primera instancia o no vea la luz, porque ya debieron haberse realizado las elecciones. Entonces, no es tan cierto, a mi criterio, de que esa carta sea, pues, o que el club esté obligado pues, a suspender las elecciones, porque son procesos distintos. Eso se conoce en derecho como inejecutabilidad de sentencia. Y el proceso de amparo es la clave ahora. Ahora que conoces las consecuencias asociadas y sabes qué es lo que puede pasar si este proceso electoral no se realiza, yo te digo de todo corazón que yo solo quiero que haya un presidente.
eligió democráticamente. Y si no soy yo el presidente o mi lista no gana, me voy a alegrar mucho de que sea cualquiera de los otros candidatos que están postulando. Y los voy a apoyar. Pero lo que quiero es que haya elecciones. Porque si no, la anarquía va a destruir al club que está en una grave crisis económica e institucional. Y este video es larguísimo, pero tiene que ser así para explicarte. La pregunta es, ¿te vas a quedar con los brazos cruzados viendo cómo se destruye el club por intereses personales? Porque esto ya es un interés personal, porque cualquier persona racional diría, bueno, ya salí del club, tiene un amparo, creo que ha ganado para que lo repongan como socio, bueno, que lo vea, que se ejecute tal vez, pero es de personas sabias de dar un paso al costado y dejar que el club avance y siga con su vida. El club no le pertenece a una persona, el club le pertenece a todos. Y esto más suena a una pelea interminable de revanchismos y de tomas de poder. Y nosotros necesitamos tener tranquilidad, transparencia, legalidad, vivir con nuestros hijos, ir tranquilos al club. Entonces, toma nota de este mensaje. Me he tomado el 15, 16 minutos en explicar todo eso, que es larguísimo, para que entiendas lo que está en juego. Este miércoles 29, que es la audiencia, donde muchos socios están apersonando al proceso como litis consortes, porque tenemos que hacerle saber al juez de que tiene que haber elecciones. Y tenemos que hacerle saber al juez que el señor Eduardo García Robles, alias Lalo Parker, realmente no tiene ningún interés en que se respete un derecho fundamental. Lo que él quiere es que no haya elecciones por encargo de alguien, porque no voy a decir quién, por encargo de alguien. Esa es mi tesis. Entonces, saquen ustedes sus conclusiones. Únete a esta causa y defendamos las elecciones del club sin importar a qué grupo político del club pertenezcas. ¿Lo harás? ¿O nos quedamos con los brazos cruzados y vemos cómo pasa el tren? Yo voy a defender al club. Cuento contigo. Esperemos que sí. Buenas noches y gracias.